Buenas tardes. Gracias a la Sociedad Dominicana de Cardiología por la invitación a abrir este 28º Congreso Dominicano de Cardiología y primer Congreso de Cirugía Cardiovascular. Es un honor iniciar esta actividad y como pitcher abridor espero mantener los innings a favor de todos ustedes en esta actividad para que podamos disfrutar de la academia que nos espera en los próximos días. Vamos a esperar un momentito que desinfecten el pointer. Me han pedido que hable sobre la clínica y la ecocardiografía en la evaluación diagnóstica y pronóstica de la insuficiencia cardíaca. Y hablando de la pandemia del COVID, no menos cierto es que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca también nos referimos a una pandemia, ya que la insuficiencia cardíaca tiene una prevalencia entre el 1 y el 2% en los países desarrollados. Y esto aumenta a más del 10% cuando se trata de individuos que son mayores de 70 años. Ocasiona más de 1 millón de muertes al año y la mortalidad a 5 años supera el 50%. Lamentablemente, a diferencia del COVID, la tendencia en la insuficiencia cardíaca es aumentar en vista del envejecimiento de la población y de la mayor supervivencia de los pacientes con síndromes coronarios. ¿Qué vamos a evaluar en la falla cardíaca? Bueno, lo más importante es establecer el diagnóstico, determinar cuál es su etiología, clasificarla en un fenotipo específico, decidir cuál es la terapia y establecer cuál es el pronóstico. Las guías nos establecen 3 criterios fundamentales para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. En primer lugar están los síntomas y los signos, los resultados de laboratorio y la demostración de cualquier anomalía estructural o funcional que justifiquen los 2 primeros. Desde los estudios de Framingham en el siglo pasado se establecieron unos criterios para el diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca, los llamados criterios mayores y criterios menores, y la combinación de ellos para hacer posible diagnosticar insuficiencia cardíaca. Pero todos sabemos que aunque la sensibilidad de los signos y los síntomas es bien alta, la especificidad de los mismos no es tanto. Y muchas otras enfermedades pueden simular los síntomas y los signos de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, debemos contar con otros elementos que nos permitan llegar al diagnóstico. Y así tenemos los biomarcadores, específicamente los péptidos natriuréticos, que ayudan a identificar quiénes necesitan profundizar en la investigación diagnóstica de la falla cardíaca. Sabemos que valores normales de péptidos natriuréticos hacen poco probable el diagnóstico de falla cardíaca. Pero, afortunadamente, la cardiología cuenta con la tercera herramienta más importante para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, que son los estudios de imágenes. Y tenemos una gama importante de ellos, muchos enfocados en elementos específicos. Tenemos el cateterismo cuando tenemos sospecha de enfermedad coronaria, tenemos la gammagrafía cuando queremos evaluar perfusión, tenemos la resonancia magnética, tenemos la tomografía multicortes. Sin embargo, es la ecocardiografía la prueba diagnóstica más útil en la evaluación de la falla cardíaca. ¿Y por qué? Porque cuenta con gran precisión diagnóstica, está disponible, es portable, segura y el costo relativamente bajo, sino que lo digan todos aquellos que hacen eco y que tienen que cobrarle a las ARS. Esto queda demostrado, esta utilidad de la ecocardiografía,
por la recomendación de las guías de falla cardíaca cuando se refieren al uso de imágenes en pacientes que se sospecha de insuficiencia cardíaca o aquellos con insuficiencia cardíaca ya establecida. Y le da una clase 1 para el uso de ecocardiografía transtorácica cuando se quiere determinar la estructura y la función en aquellos pacientes en que se sospecha enfermedad cardíaca, falla cardíaca, tanto si creemos que es una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, fracción de eyección preservada o fracción de eyección en rango intermedio. Igual se recomienda el uso de la ecocardiografía transtorácica para determinar cuáles pacientes deben ser sometidos a terapia de resincronización o deben recibir la colocación de un desfibrilador automático implantable. Se recomienda por igual cuando queremos evaluar ventrículo derecho, cuando queremos evaluar hipertensión pulmonar o lesiones valvulares que deban ser corregidas en el curso de la terapia de estos pacientes. Y finalmente, como recomendación clase 1 también, se recomienda evaluar el miocardio y la función de aquellos pacientes que están recibiendo algún tipo de terapia que puede afectar y dañar el miocardio, como es la quimioterapia. Por lo tanto, la ecocardiografía cumple con esa necesidad que decíamos al principio en la evaluación de la falla cardíaca, y es que es capaz de identificar la etiología de la misma, cuantificar las anormalidades, ayudar a seleccionar la terapia, definir el pronóstico y darle seguimiento al paciente con la misma. La etiología, ya sabemos que hay múltiples causas que pueden ser fácilmente identificables con el ecocardiograma, desde la patología valvular, la enfermedad coronaria, las cardiopatías congénitas, la hipertensión arterial, la enfermedad pericárdica y las cardiomiopatías. Situaciones como estas, la ecocardiografía nos permite identificar fácilmente, y sé que la mayoría de los que están en el auditorio pueden fácilmente sospechar cuál es la etiología de la insuficiencia cardíaca en el paciente de la izquierda, donde ven un sinnúmero de trabéculas y recesos típicos de la miocardiopatía no compactada, o en el paciente de la derecha con un trastorno importante de la contractilidad en su pared posterior de ventrículo izquierdo. Pero un elemento importante cuando evaluamos los pacientes con insuficiencia cardíaca es establecer el fenotipo de la misma. A través de la historia de la medicina se ha tratado de agrupar a los pacientes que tienen enfermedades con manifestaciones clínicas similares, presentaciones clínicas parecidas y que responden al tratamiento de la misma forma. Esto con la finalidad precisamente de facilitar el manejo de los mismos. Y la insuficiencia cardíaca no se aleja de esta práctica, y recuerdo en la época en que era estudiante de medicina que hablábamos de insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha. Afortunadamente hemos ido evolucionando en el tiempo en la forma de establecer el fenotipo de la insuficiencia cardíaca, y se pasó a hablar de insuficiencia cardíaca sistólica e insuficiencia cardíaca diastólica, de acuerdo a cuál era la fisiopatología predominante. Sin embargo, sabemos que estas dos entidades no son excluyentes. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, con afección predominantemente sistólica, también tienen afección diastólica en la mayor parte de los casos. Y como la fracción de eyección ha sido el parámetro más utilizado en los ensayos en los que se ha estudiado y se ha querido clasificar la insuficiencia cardíaca, en la actualidad nos manejamos con la clasificación de fallo cardíaco con fracción de eyección preservada, fallo cardíaco con fracción de eyección reducida o con
rango intermedio. Pero, aunque esta clasificación nos permite identificar pacientes con remodelado ventricular distinto, no estamos seguros si estas son dos entidades distintas o son partes de un mismo proceso en evolución. Esta última clasificación que ven en la tabla es lo que en la actualidad se está queriendo manejar desde el punto de vista de clasificación fenotípica. Y en las próximas diapositivas voy a explicar por qué. Es la falla cardíaca con predominante disfunción longitudinal, disfunción circunferencial o ambas, es decir, la disfunción transmural, que se basa precisamente en la mecánica ventricular izquierda. En la evaluación de la función sistólica, que es lo que más frecuentemente hacemos, tenemos que basarnos fundamentalmente en la fracción de eyección. Y históricamente la valoración de la fracción de eyección ha tenido distintos modos de hacerse, desde el modo M y las mediciones lineales bidimensionales que han sido descartadas por la imprecisión que ella representa cuando hay diferentes trastornos segmentarios o hay cambio en la geometría del ventrículo, pasando luego a las mediciones bidimensionales con el clásico método de Simpson, pero que también supone supuestos geométricos que hay que tener en cuenta y lo hacen por eso capaz de fallar en muchas ocasiones. Nos hemos ayudado del uso de contraste cuando el endocardio ventricular no es claro y necesitamos precisión. Y en la actualidad los equipos vienen dotados de biplanos automáticos que reconocen el endocardio, sobre todo si el paciente tiene buena ventana, y eso mejora la variabilidad de la determinación de la fracción de eyección. En la actualidad, el método ecocardiográfico más preciso para estimar los volúmenes del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección es la ecocardiografía tridimensional, que tiene la ventaja de que tiene una precisión y una correlación muy similar a la resonancia magnética, que es el método diagnóstico estándar para evaluar fracción de eyección. La ecocardiografía 3D nos permite la adquisición en tiempo real de datos volumétricos y evita las suposiciones geométricas que ocurren con el eco bidimensional. Igualmente, en aquellos pacientes en los cuales la fracción de eyección está preservada, debemos evaluar lo más detalladamente posible la función diastólica. Y la ecocardiografía posee una serie de parámetros que nos permiten hacer valoraciones certeras de la función diastólica en nuestros pacientes, desde el influjo mitral medido con Doppler pulsado, el desplazamiento del anillo mitral mediante el Doppler tisular, la propagación, la velocidad de propagación del flujo mediante modo M color y la medición de la aurícula izquierda para determinar su volumen máximo, además de tratar de establecer la presencia de hipertensión pulmonar a través del cálculo utilizando la insuficiencia tricuspidea. Esto lo podemos hacer tanto en pacientes con fracción de eyección normal como en pacientes con fracción de eyección reducida, en aquellos pacientes sintomáticos o con pacientes asintomáticos. Y el establecimiento de una falla diastólica no solamente es importante desde el punto de vista diagnóstico, sino que también es importante desde el punto de vista pronóstico, como lo muestra este trabajo, donde se demuestra que los pacientes con una relación EA menor de 0.7 o una relación EA mayor de 1.5 tienen una mayor probabilidad de tener eventos cardíacos mayores.
Este término, creo que soy el padre del mismo, porque no lo he visto escrito en otro lado, que es la ecodinamia. Originalmente, la ecocardiografía la utilizamos para establecer alteraciones estructurales del corazón. Sin embargo, se ha convertido en el estudio no invasivo más importante para valorar la hemodinamia cardíaca, tanto de corazón derecho, estableciendo presiones pulmonares, estableciendo presiones de aurícula derecha, ventrículo derecho, así como de la hemodinamia del ventrículo izquierdo, pudiendo, en los casos de insuficiencia cardíaca, valorar gasto cardíaco, volumen sistólico, presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la ecocardiografía no solo ya va a fundamentarse en elementos estructurales y en algunos elementos hemodinámicos simples, sino que en muchas ocasiones no necesitamos cateterismos para establecer una serie de parámetros hemodinámicos en los pacientes con falla cardíaca y lo podemos hacer con excelente correlación con la ecocardiografía. Función sistólica y fracción de eyección no es lo mismo. Si bien es cierto que durante mucho tiempo hemos evaluado la función sistólica utilizando la fracción de eyección, esto no significa que la fracción de eyección sea el método único e ideal. Recordemos que la fracción de eyección lo que nos hace es valorar la variación del volumen del ventrículo izquierdo, pero no nos evalúa la mecánica ventricular y la disfunción del miocardio. Por lo tanto, debemos dejar bien claro que cuando valoramos fracción de eyección no estamos valorando 100% función sistólica. Si bien es cierto que la ecocardiografía tiene una gran utilidad clínica, porque nos permite seleccionar los pacientes que necesitarían terapia de resincronización, que necesitarían la aplicación de un DAI, que necesitarían intervenciones quirúrgicas, tiene también una excelente utilidad pronóstica como predictor de mortalidad en una amplia gama de cardiopatías. Es referente de función sistólica en todas las guías y tiene una aplicación en la práctica diaria en forma rutinaria, pero tiene también problemas técnicos, determinar la fracción de eyección. Por ejemplo, los pacientes que tienen pobre calidad de imagen, aunque en la actualidad los nuevos equipos y la utilización de contraste nos permite mejorar esa deficiencia. También mucha subjetividad al momento de hacer cálculo de fracción de eyección. Probablemente lo que yo calcule en un paciente de fracción de eyección será diferente a lo que calculará otro del equipo del laboratorio de ecocardiografía. Hay que asumir algunas presunciones geométricas de la forma del corazón y tiene mucha variabilidad. Esto lógicamente disminuye cuando hacemos ecocardiografía tridimensional. Otra limitación que tiene el cálculo de la fracción de eyección cuando evaluamos pacientes con insuficiencia cardíaca es que valora el efecto, pero no valora la causa. No permite, en la mayor parte de los casos, saber cuál es el trastorno funcional de ese miocardio. Es dependiente de la carga, si hay hipertensión importante, si hay baja precarga, vamos a tener dificultades para establecer una verdadera fracción de eyección. Lo vemos mucho en los pacientes con insuficiencia mitral severa, que antes de la cirugía tienen una fracción de eyección y luego de la cirugía esta fracción de eyección cae. Es porque esa fracción de eyección era dependiente de una precarga importante. Y además, como decía, tiene una baja sensibilidad a la fracción de eyección para detectar disfunción. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que el 50% de los pacientes con falla cardíaca no es por disfunción sistólica, sino por disfunción diastólica. Y la FEBI no nos da esa información. Entonces, ¿hacia qué nos abocamos cuando queremos utilizar ecocardiografía
para evaluar a los pacientes con falla cardíaca? Pues nos tenemos que abocar al análisis de la mecánica ventricular. Sabemos que la pared miocárdica, y ya todos ustedes conocen eso porque desde hace muchos años se viene divulgando y se viene presentando, la pared miocárdica tiene una serie de capas interrelacionadas, pero que son funcionalmente distintas. Una capa suendocárdica longitudinal, una capa de fibras mesocárdicas radiales y una capa externa o subepicárdica de fibras que son circunferenciales. Gracias al speckle tracking, que es el seguimiento de unos moteados en el miocardio, que mediante la utilización del eco pueden ser seguidos en cuanto a la dirección que lleva, contamos en la actualidad con imágenes de deformación miocárdica. Ahí tenemos el strain longitudinal, el strain circunferencial, el radial, el estudio de la torsión y el strain rate, que van a evaluar los componentes de la función contráctil, el desplazamiento del miocardio, la deformación miocárdica, la velocidad de deformación, la rotación, etcétera, lo que nos va a permitir, ahora sí, poder determinar cuál es la disfunción en cada paciente. El strain longitudinal, por ejemplo, valora el % de deformación sistólica de la capa subendocárdica y por lo tanto va a detectar el deterioro temprano en la mecánica longitudinal del ventrículo izquierdo. El strain global circunferencial va a evaluar la mecánica de deformación circunferencial y de torsión del VI, que es una responsabilidad de las fibras subepicárdicas. Y el strain radial es la suma de las deformaciones tanto subendocárdicas como subepicárdicas en la dirección radial. Entonces, ¿cómo se plantea que ocurre la disfunción mecánica miocárdica en la insuficiencia cardíaca? Bueno, en la parte superior izquierda tenemos el miocardio normal sin ninguna alteración en ninguna de las capas. Por una injuria coronaria, hipertensiva, del paciente diabético, se daña la capa subendocárdica, pero esta capa subendocárdica y su función puede ser compensada por las demás capas, la radial y la circunferencial, y el paciente sigue manteniendo, a pesar de tener una disfunción, una fracción de eyección normal. Y retrocedo para caer en la cuenta de que fracción de eyección y disfunción no es lo mismo. Cuando la agresión del miocardio se hace transmural, es decir, afecta la capa media y afecta la capa subepicárdica, vamos a tener un agotamiento de estos mecanismos compensatorios y es cuando las cámaras se dilatan y la fracción de eyección entonces se reduce. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja del strain en la falla cardíaca? Tiene una gran utilidad clínica, detectando estos pacientes, una utilidad pronóstica, igual que la fracción de eyección. Lamentablemente todavía no es referente de función sistólica en las guías y su uso es limitado por poca disponibilidad de los equipos que actualmente tienen la mayoría de los laboratorios en países como los nuestros de esta técnica. Pero, igual que para la fracción de eyección, requiere buena calidad de imagen. Lo que hacemos eco todos los días, recibimos pacientes, por ejemplo, para analizar el strain en mujeres que han sido operadas de cáncer de mama y todos aspiran a que le podamos dar un valor adecuado, pero sabemos que la deformación en la pared torácica muchas veces de estas pacientes es difícil. Entonces el strain también tiene esa limitación. Pero es menos variable su valoración que la valoración de la fracción de eyección y no tiene que asumir
estructuras geométricas del corazón para dar su valor. ¿Qué ventaja tiene en los aspectos de base? Es que se aproxima a la patología. No solamente nos dice que hay una disfunción mecánica, sino que nos dice qué patología se caracteriza por ese tipo de disfunción mecánica. La fracción de eyección no. Podemos tener una fracción de eyección de un 30 a un 20%, pero él no nos dice por qué ese paciente está disfuncionando. Analiza el miocardio, como ya lo decíamos, y aunque en principio se creía que no dependía de la carga, sí sabemos que el strain es dependiente también de la precarga y sobre todo de la postcarga. Por eso, antes de decidir el valor de un strain, tenemos que estar seguros que los niveles de presión arterial, por ejemplo, de un paciente son normales. O, en caso de que no lo sean, especificar que ese strain se tomó con una presión X en ese paciente, porque es posible que en la próxima valoración que hagamos del mismo, si la presión ha mejorado, el valor sea distinto. Tiene una magnífica sensibilidad para detectar la disfunción miocárdica. Dos imágenes para explicar esto. A la izquierda tenemos un paciente hipertenso, paredes hipertróficas, con un strain global, que es el que está arriba, longitudinal disminuido. Sabemos que los valores están normales entre menos 18, menos 20%, y este paciente tiene un valor alrededor de menos 16. Sin embargo, este paciente tiene un strain circunferencial y un strain radial normal, al igual que la torsión. Por lo tanto, este paciente, aunque está en falla cardíaca, es una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Todavía el ventrículo mantiene sus características geométricas y la fracción de eyección todavía es normal. Sin embargo, en el paciente con la miocardiopatía dilatada, las tres capas están afectadas y por lo tanto el strain, tanto longitudinal, circunferencial como radial, así como la torsión basal y torsión del ápex, están afectados, y esta es la característica del paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Un ejemplo, si vemos este paciente, la mayoría de nosotros diría que su fracción de eyección está bien y que por lo tanto su función sistólica está bien. Es un paciente renal crónico, hipertenso, en diálisis, y observamos que la fracción de eyección de este paciente está en alrededor del 59%, calculada con este método automático. La mayoría de nosotros en el reporte pondríamos función sistólica normal y nadie nos criticaría. Sin embargo, miremos el strain longitudinal de este paciente. Miremos cómo el strain global longitudinal cae a menos 14. Entonces no podemos decir que la función sistólica con menos 14 de strain esté normal. Observemos el strain radial muy disminuido, pero sin embargo el strain circunferencial compensando al mismo. Esto es lo que ocurre en la progresión de la disfunción mecánica, en la insuficiencia cardíaca, tanto subclínica como manifiesta. Vemos los distintos estadios de la falla cardíaca y observamos cómo un paciente en estadio A, que es hipertenso o es diabético, todos sus parámetros de fracción de eyección, de grosor de paredes son normales, sin embargo, su strain longitudinal ya está disminuido. Y así sucesivamente esta sucesión de eventos se va dando y las diferentes capas y los diferentes strains, como vemos a continuación, van disminuyendo progresivamente hasta llegar al estadio COD, que es cuando cae ya la fracción de eyección en forma importante y los pacientes tienen manifestaciones clínicas. Pero la ecocardiografía en la evaluación de la falla cardíaca no es tan solo diagnóstica o etiológica, sino que también tiene un gran valor pronóstico. Y todos esos mecanismos que en un principio
fueron mecanismos compensatorios para mantener un gasto cardíaco adecuado, posteriormente se convierten en mecanismos deletéreos en nuestros pacientes. La fracción de eyección, calculada por ecocardiografía, sigue siendo un potente predictor de muerte súbita en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. La FEBI sigue siendo uno de los criterios más importantes para decidir sobre la necesidad de utilizar un desfibrilador automático implantable, y la FEBI menor de un 35% es también el valor de corte recomendado para la terapia de resincronización en los pacientes que tienen complejo QRS ancho en el EKG. Ya casi termino, veo que el toque de queda casi ya está comenzando, pero estamos casi terminando. Un parámetro que pasamos por alto, apenas lo mencionamos de manera sucinta en los reportes ecocardiográficos, es el valor de la masa ventricular izquierda. Y sabemos que la hipertrofia concéntrica se asocia con un pronóstico mucho peor en comparación con el remodelado concéntrico. Y la mortalidad y los eventos cardíacos mayores en pacientes con una masa ventricular aumentada es muchísimo mayor, independientemente de la fracción de eyección. El patrón diastólico, sobre todo si es un patrón diastólico restrictivo, habla de un mal pronóstico en los pacientes con falla cardíaca, y la aurícula izquierda se ha convertido en los últimos años en un importante predictor de eventos cardiovasculares que van desde hospitalizaciones, riesgo de fibrilación auricular, accidentes cerebrovasculares y mortalidad cardíaca global. En conclusión, la ecocardiografía tiene la capacidad incomparable de combinar seguridad y facilidad de aplicación en el diagnóstico y el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por esta razón, continúa siendo la modalidad más utilizada para la evaluación y manejo de los pacientes. Además, la reciente incorporación de las imágenes de deformación miocárdica ha ayudado en gran medida a comprender la patogenia de la insuficiencia cardíaca y los mecanismos de disfunción y remodelación del ventrículo izquierdo. Gracias.